La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. S'améliorer au fil du temps. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant,
Café a Mil es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos. El patriarcado lo hizo de nuevo. Esta mañana Gustavo Petro, presidente de Colombia, nombró a un travesti viceministro de la mujer. El patriarcado triunfa. La semana pasada le nombró ministro de Igualdad a un actor porno gay. Y para colmo, en la reunión donde le nombraba estaba el anterior ministro, que era un señor de color negro. Y parece que le discutió el señor de color. Y dijo, usted, acá ningún negro me va a venir a decir que a quién le tengo que poner ministro de la igualdad. ¿Cómo están hablando de igualdad y le trata de negro a alguien así en la cara? Muy loco está Petro. Bueno, y le nombró a este actor porno gay. Y también aclaró que cuando se perdió 2 días en París, él estaba con el actor porno gay leyendo Marx. Bueno, ahora redobló la apuesta y nombró viceministro de la mujer a un travesti. Decime que está loco Petro, ¿verdad? ¿Por qué lo que hay esa fijación con este tipo de conducta? Lo que quiero saber en tantos líderes de la izquierda. Si no son de este equipo, hay una cantidad de violadores, pedófilos, una cosa de locos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a todo? ¿Por qué es lo que se meten en estas cosas? Y bueno, ahí está Joaquín jugando partido, me manda un video, qué interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de algo muy importante. Vamos a hablar ahora de una entrega de certificados en un curso que de verdad le cambia la vida a mucha gente y no a gente, digamos, que no necesita esta ayuda, sino justamente al revés, a la gente que más lo necesita. Vamos a hablar por eso con Stephanie Dragotto, subgerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa. ¿Cómo te va, Stephanie? Hola Alberto, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Muy bien. Esto es, como quien dice, marcar 2 goles con la misma pelota, porque aparte de ayudar a un montón de gentes, ayuda a mejorar el medio ambiente, ayudan a la sustentabilidad con esta recolección, con este reciclamiento de la basura, ¿no? Así mismo es, realmente estamos súper contentos de que hoy se haya dado el evento de graduación de 18 recicladores de base, que son las personas que solemos ver todos los días yendo casa por casa a recuperar materiales de los residuos que pueden ser reciclados. Estos recicladores hoy recibieron su diploma del primer curso de recolector de material reciclable y valorizable que hicimos en alianza con Soluciones Ecológicas, también con la SINA Focal, que fue el aliado del gobierno que le dio el sello a este diploma para que pueda tener todo el curso legal y también la dignificación del oficio que ellos hacen. Claro. También con Grupo Yaguareté y con la Municipalidad de Asunción en conjunto con Coca-Cola Paresa. Entonces, realmente este curso, como vos decías, no solamente beneficia a estos 18 recicladores que hoy recibieron su diploma, que en muchos casos, te cuento Alberto,
fue la primera vez que recibían un diploma como tal, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente la felicidad en sus caras, con sus familias, era algo muy, muy emocionante de ver. Muy lindo. Y el título es Recolector de material reciclable y valorizable, ¿verdad? Asimismo, es porque nosotros no hablamos de los residuos como basura. ¿Por qué? Porque todos los residuos, o sea, de todo lo que hoy se está tirando como basura, el 75% de eso puede ser reciclable y valorizable. ¿Valorizable por qué? Porque tiene un valor de mercado. O sea, vos podés, ellos lo que hacen es recuperan los materiales que se pueden reciclar, como por ejemplo papel, cartón, botellas PET, vidrio, incluso envases de Tetra Pak, los acopian y los venden a industrias para que se pueda hacer esa transformación y lograr el reciclaje de estos materiales. Entonces, ellos realmente hoy están haciendo un trabajo que hace posible que muchos de estos materiales realmente no terminen en los vertederos, sino que se les pueda dar una segunda vida. Y acá te Está cuento, muy por bien ejemplo, así mismo, que incluso hace poco se inauguró una planta de reciclaje de Tetra Pak. Entonces hoy, algo que antes no tenía un valor en el mercado porque no había ninguna industria que compre o que haga otro material de eso, hoy ya se puede reciclar y recuperar y ellos pueden vender ese material, ¿verdad? Entonces, realmente, gracias a que existen estas industrias en el país, también los recicladores pueden recolectar una mayor cantidad de materiales y por eso no hablamos de basura, sino hablamos de residuos de materiales que son reciclables y que tienen un valor como tal. Y aparte de eso, dentro del curso metieron una asignatura que yo hace años digo y le digo a las autoridades que tiene que estar en el currículum: educación financiera. Es totalmente. tan importante eso, porque eso hace que, aparte de lo que ganan con esta profesión de la cual hoy se titularon, pueden administrar sus finanzas, sus gastos, sus ingresos. Es fundamental también eso. También es una forma de mejorar la vida de la gente, la educación financiera. Totalmente. Realmente este curso fue como un diplomado, tuvo una duración de 60 horas, estas horas fueron repartidas en 3 meses y los diferentes módulos, como vos decís, no hablaban solamente de residuos o la gestión de los materiales, sino que teníamos 2 módulos que para mí, igual que a vos, son súper claves. El de educación financiera, que no solamente les sirve a ellos, sino también a toda su familia. Exacto. ¿verdad? Porque ellos después transmiten todo este conocimiento a sus hijos, a sus esposas, a sus esposas, a todos los que viven en su familia también, hacer un buen uso de ese recurso. Y también de habilidades blandas, porque hoy por hoy también es demasiado importante la comunicación, el poder también comunicar, que puedan ellos transmitir qué es lo que están haciendo, que la gente entienda el valor de su trabajo, también la empatía, ¿verdad? Porque muchas veces realmente los recicladores a veces sufren maltratos porque la gente le considera que no tienen un trabajo digno o que están hurgando en su basura, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros siempre trabajamos y le decimos a la gente es que realmente si también nosotros hacemos de nuestra parte, que es separar los residuos, claro, sacar 2 bolsas, una con todo lo que es reciclable, otra lo que es material orgánico que ya no se puede reciclar, ¿verdad? Estamos ayudando también a que ellos no tengan que estar arriesgando, digamos, también su salud, porque muchas veces es pasa así, que, no sé, agarran vidrio, se cortan. se cortan, sí. Y ahí ellos directamente ya llevan la bolsa que son materiales 100% reciclables, ¿verdad? Entonces, estos módulos no estaban solamente enfocados en la parte de reciclaje, sino como vos decías también en poder darles estas otras habilidades como la educación financiera y un enfoque en habilidades blandas también. Y vi también que hay cada vez más estos basureros de ecopunto, depósitos de ecopunto. Hay en más de 80 lugares del área metropolitana ya, ¿verdad? Para que el ciudadano tenga facilitada la manera correcta de disponer de los materiales reciclables.
Asimismo, hoy por hoy, de la mano de Soluciones Ecológicas, hay más de 80 puntos que están repartidos realmente en todo el área metropolitana, e incluso en algunas ciudades de Central y de Cordillera. Estos van a reconocer porque son contenedores grandes y que están divididos ya por papel, plástico, aluminio, botellas PET. También tienen un espacio en algunos casos para materiales electrónicos, que de repente no sabemos qué hacer con el celular viejo. Así es. Ahora también hay. Y están ubicados realmente en muchos puntos, sí o sí te queda uno cercano a tu casa o tu trabajo para poder ayudar también a llevar tus residuos a estos espacios. Algo importante es que también todos los que están escuchando esto pueden ingresar a la página, dos opciones para conocer dónde están ubicados estos. Eso es importante, a ver. Sí. Uno es en la app Es Reciclable, que es de Soluciones Ecológicas luego. Es una app, uno descarga eso, buscan Es Reciclable y ahí les va a salir también un mapa donde están georreferenciados todos los ecopuntos. Y la otra opción es poder ingresar a la página web, que es www.mipais.sin-residuos, 2 S, digamos ahí, .com.pi, y ahí también, si se van a la parte del mapa interactivo, van a poder ver un mapa georreferenciado con los ecopuntos que son de Soluciones Ecológicas, pero también van a poder ver otros puntos verdes que también son de otras organizaciones que están trabajando para justamente ayudar al acopio de estos materiales. Así que les dejo estas dos opciones. Muy bien. Para poder ver dónde están ubicados estos puntos. Yo por suerte tengo uno acá en la plaza cerca de mi casa, entonces lo que hago es separo en mi casa y los domingos me suelo ir a llevar. Esa es una buenísima idea, ¿verdad? No hace falta estar llevando todos los días. Vos vas juntando el material reciclable, botellas de plástico, bolsas, Tetra Pak, papel, cartón, todo eso, sí. todo eso. Y entonces, y la verdad es que eso también hay que hacer una lavadita y luego se guarda y no tiene ningún olor. O sea, pueden llevar es cierto, cada sí, señor. semana o cada 2 semanas, ¿verdad? Porque, no sé, las revistas, los cuadernos viejos, todo eso no Y no es material orgánico, o sea, no se pudre y no crea mal olor. No. Entonces, yo, como en mi casa somos 2 nomás, acumulo toda la semana y después llevo los domingos, ¿verdad? Pero también, de repente, en algunos supermercados hay, ¿verdad? Entonces, justo cuando se van a hacer las compras, de paso pueden llevar y depositar también ahí sus residuos reciclables. Me encanta esto de que Coca-Cola Paresa no solamente tenga como eslogan el luchar por mejorar el medio ambiente, por la dignificación de la gente, sino que hacen trabajos realmente útiles, porque esto le cambia la vida a mucha gente. Me imagino la alegría del que recibe por primera vez un título en su vida, por fin tiene un título y su familia orgullosa detrás. Es muy lindo lo que hacen, Stephanie. Gracias, muchísimas gracias. Realmente para nosotros poder apoyar a los recicladores de base es clave porque ellos son una parte esencial de la cadena de reciclaje en nuestro país. Así mismo realmente, es. si no tenemos este trabajo que ellos hacen, va a ser muy difícil también porque hoy por hoy no tenemos un servicio de recolección diferenciado, ¿verdad? Cierto, entonces, sí. ellos realmente hacen un trabajo súper digno y un trabajo que hoy realmente estos 18 recicladores pueden lucir en sus paredes, mostrar su diploma. Es un diploma que está aprobado por SINAFOCAL y también por el Ministerio del Trabajo, así que realmente es un gran avance en ese sentido para ellos y ellas. Brillante. Bueno, Stephanie Dragoto, su gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa, te felicito a vos, a tu equipo, a la empresa que se preocupa realmente por la gente más allá de un eslogan, más allá de una actitud, haciendo camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Yo quiero felicitar nomás, aprovechando esto, a los recicladores, las recicladoras, porque realmente el trabajo que hacen es súper valorable. Estamos súper agradecidos por eso también. Es así mismo, muy valorable. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Stephanie Dragoto de Coca-Cola Paresa. Realmente ustedes no se imaginan
el valor que tiene para mucha gente el que primero se especialicen en su trabajo, segundo que se dignifique su trabajo y que la gente sepa lo valorable que es esto que hacen para la comunidad, para el medio ambiente, para la limpieza de la ciudad, para un montón de cosas. Brillante, brillante. Bueno, estaba contándoles que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es guerrillero, nombró a un señor que se disfraza de señora, viceministro de la mujer. Parece una broma, una chanza, una mentira, pero es la verdad. Una cosa impresionante, Gustavo Petro. Mucha gente dice, el pueblo no se equivoca. Esta es una muestra clarísima, a no ser que haya habido trampa en las votaciones, ¿verdad? Pero además le nombra viceministro a un travesti, pero además no es colombiano, había sido, acá estoy leyendo, es cubano. Qué bárbaro, qué bofetada a la gente, ¿verdad? Impresionante. Es cubano, había sido el muchacho que ahora es ministro de la mujer. El presidente Gustavo Petro nombró a una mujer trans de origen cubano con 2 años de nacionalizada como viceministro de las mujeres. Qué bárbaro. Impresionante. Y la foto del momento de juramento es impecable, con una peluca que le queda grande, pobrecito. Le hubieran comprado por una peluca como la gente. Bueno, vamos a hablar ahora de algo interesante. Más de una vez hemos tocado en Jarro Café la historia de Eratóstenes. Eratóstenes es un muchacho que mostró cómo, con ingenio, con sabiduría, con inteligencia, se puede hacer ciencia, aunque no tengas las herramientas necesarias, aunque no tengas las herramientas modernas que ahora pululan, ¿verdad? Vamos a empezar diciendo que, no sé si hasta ahora, pero cuando yo estaba en la primaria, nos enseñaban que Cristóbal Colón decía que la Tierra es redonda y que muchos no le creían y que llevó un huevo para mostrarle a la reina. Y eso es absolutamente falso. Hace miles de años que no solamente los griegos, sino también los persas y también los sumerios ya sabían que la Tierra era redonda. Pero ¿qué es lo que hizo Eratóstenes para pasar a la historia? Aparte de haber sido hasta su muerte director de la Biblioteca de Alejandría. Lo que hizo Eratóstenes fue medir la circunferencia de la Tierra. Con una precisión asombrosa, dijo, la Tierra tiene tantos kilómetros de circunferencia, y le pegó el tipo en el ojo. O sea, vamos a poner en orden. Ya todo el mundo sabía que la Tierra es redonda. Lo que no se sabía cómo de grande era la Tierra, ¿verdad? Y cuando Eratóstenes midió la circunferencia hace más o menos 2300 años, se tuvo más certezas de cómo era el tema de la circunferencia y del tamaño de la Tierra. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Eratóstenes de Cirene era un polímata. Vaya y dice la polímata. Polímata es una persona que estudia y que sabe
de prácticamente todas las ciencias de su época. Eso es un polímata. No es alguien que mata a un policía. Polímata es el que tiene conocimientos que abarcan toda la ciencia de su tiempo. Tenemos que decir también que casi todos los sabios de la antigüedad que pasaron a la historia eran verdaderos polímatas. Sabían de todo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Eratóstenes? Siempre iba a los puertos en donde él hablaba con los marineros, con los navegantes, para saber cuáles eran las novedades en las zonas de las cuales ellos provenían. Viviendo en la ciudad de Alejandría, se enteró por uno de estos marineros que en la ciudad de Siena, durante el solsticio de verano, si uno clavaba una vara vertical en la tierra, al mediodía el sol no proyectaba sombra, la vara no proyectaba sombra. Significaba que el sol estaba exactamente perpendicular en ese momento, en ese punto del globo terráqueo. Entonces él dijo, voy a comprobar si es cierto eso, y en el siguiente solsticio de verano se fue a Siena, clavó la vara y vio que efectivamente no daba sombra. Quiere decir que en el solsticio de verano, al mediodía, el sol estaba absolutamente perpendicular de ese punto de la Tierra. ¿Por qué hizo esto Eratóstenes? Pues ya tenía en la cabeza que a partir de ese dato, que ahora tenía comprobado, iba a poder medir la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo? Yendo de vuelta a Alejandría, esperando el próximo solsticio de verano, clavando la vara, esperando al mediodía, y al mediodía sí vio que daba sombra en Alejandría la vara, y midió los grados de esa sombra, y le dio 7.2 grados. 7.2 grados medía la sombra de la vara en el solsticio de verano al mediodía en Alejandría. Entonces dijo, la circunferencia de la Tierra entre Siena y Alejandría es de 7.2 grados. Sabiendo que el círculo tiene 360 grados, tenemos tranquilamente que saber nomás ya cuál es la distancia que hay entre Alejandría y Siena. Esa distancia va a equivaler a 7.2 grados. Entonces nos va a dar, vamos a dividir esa distancia entre 7, nos va a dar cuánto mide 1 grado de la circunferencia. Y ese 1 grado vamos a multiplicar por 360 grados y vamos a ver cuánto mide la Tierra. Mira la inteligencia, el ingenio, irrefutable su cálculo. Quedaba el obstáculo siguiente. No había GPS, no había nada para medir. Entonces el tipo, en un mapa antiguo, traza una recta entre Siena y Alejandría. ¿Y cómo hacer para medir la distancia? Toma una recua de camellos y le hace caminar un día entero en línea recta. Cuando termina el día, le hace caminar de vuelta un día entero y ve que exactamente en un día
los camellos recorren esa distancia. Después toma una vara larga, centimetrada, y mide a pie la distancia que recorrieron los camellos durante un día. Y se da cuenta que los camellos recorrieron X metros en un día, o X kilómetros. ¿Y qué hace después? Echa a andar con los camellos en línea recta de Alejandría hasta Siena y va contando los días. Y ahí llega exactamente a medir cuánto es 7 grados de la circunferencia de la Tierra en metros. Divide esa suma por 7 y después multiplica por 360 y dice: la Tierra, señoras y señores, tiene una circunferencia de 41.000 kilómetros. ¿Saben por cuánto se equivocó? Por 200 kilómetros. La Tierra mide exactamente 40.800 kilómetros de diámetro. Le pegó en el ojo el tipo. Dio un informe exacto de cuánto era lo que medía la Tierra. Era realmente, aparte de ser un polímata, un científico ingenioso, creó, cuando no existía nada, creó sus propias herramientas. Este logro es la base de la geodesia moderna, imagínense. Y también pone en valor la importancia de la observación empírica y la importancia del razonamiento lógico en la ciencia. O sea, el legado de Eratóstenes con esa muestra de inteligencia, de ingenio y esa capacidad de crear herramientas para investigar sigue siendo una inspiración para la ciencia actual y para los científicos actuales. La verdad es que él también estaba en un medio de la ebullición de la sed de conocimiento que esa época de la humanidad tenía. La ciencia comenzaba a florecer en la antigua Grecia. Todo el mundo buscaba la manera de entender el entorno, la naturaleza, los minerales, el aire, el espacio, el agua. Todo el mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Pero había una gran cantidad de personas con inquietudes científicas. Uno de los principales valores de la humanidad, pues, no es, o sea, hay muchos valores. Está el valor de la libertad, por ejemplo. Pero hay un valor que inclusive creo que es superior a la libertad. El valor de la curiosidad. Porque la libertad nace de la curiosidad también. O sea, antes de la libertad está la curiosidad. Por eso es que durante siglos y hasta ahora, los oscurantistas tratan de menoscabar a la curiosidad. Te dicen, la curiosidad mató al gato. O, va a bien de curioso. O, ¿qué te importa curioso? La curiosidad es importante. Es el motor del desarrollo de la humanidad. Si no hubiéramos sido curiosos, todavía estaríamos viviendo en cuevas, cazando animales y recolectando frutas para vivir. Dice acá, ¿y dónde queda Siena? Y hasta ahora existe Siena. Se llama ahora Asuán. Buscá Asuán en Google y vas a saber dónde está.
impresionante Eratóstenes. Y digo, aparte de su intelecto, de su ingenio, de su curiosidad, también le ayudaron, que vivió en un momento en que Grecia era un hervidero de actividad intelectual y científica. Había filósofos que buscaban comprender el mundo que les rodeaba. Y Alejandría, por supuesto, se destacó como un centro de conocimiento, de aprendizaje. La ciudad tenía la biblioteca más famosa de la historia, probablemente. Un lugar donde se reunían los textos de todo el mundo, no importaba el origen ni de qué trataban, y en donde también era un lugar de cita de los más brillantes pensadores de la época, que iban a la biblioteca, que era un edificio monumental, para intercambiar ideas, para realizar descubrimientos. Y Ptolomeo III, que era el mandamás de Egipto en ese momento, ya les conté a ustedes que Alejandro Magno había conquistado Egipto, y a su muerte temprana, sus generales se repartieron los territorios que había conquistado Alejandro, y Egipto quedó bajo el mando de Ptolomeo. Y después de que, para reafirmar su autoridad en Egipto, se autonombró faraón. Y después de Ptolomeo vino Ptolomeo II, su hijo, después vino Ptolomeo III, su nieto, y fue Ptolomeo III el que le nombró a Eratóstenes director de la biblioteca de Alejandría. Ya en esa época, imagínense, estamos hablando de 2300 años atrás, la ciencia trataba de separarse de la superstición y de la fe. La ciencia ya no era un ejercicio de la fe, la ciencia ya era, para estos precursores, una búsqueda constante de prueba y validación. Los científicos, sobre todo los científicos griegos, hubo también de otros pueblos, se dedicaban a cuestionar y a refinar sus teorías a través de dos elementos: la observación y el razonamiento lógico, elementos que hasta ahora son primordiales en la investigación. Este enfoque crítico para llegar al conocimiento fue fundamental para el desarrollo del método científico, del cual también ya les hablé, y que sigue siendo hasta ahora la base de la investigación moderna. Y al método científico le siguió el método de falsación de Karl Popper para dividir lo que es una tesis cualquiera de una teoría científica. Eso también ya habíamos hablado un día, esto vamos a volver a hablar. Eratóstenes es entonces un testimonio del poder del pensamiento racional y de la importancia de la observación empírica. Realmente su aporte es enorme, ¿verdad? Su aporte no tiene parangón, digamos. Pero ya que hablamos de Eratóstenes, todos estos datos, todos estos elementos que nos informan acerca de cómo la ciencia fue avanzando gracias a estos grandes cerebros, llegan hasta nosotros gracias a lo que fue la primera enciclopedia, la primera gran enciclopedia. La Suda se llama. La Suda es una enciclopedia bizantina que reunió todos los datos y todos los
conocimiento en forma enciclopédica por abecedario del mundo mediterráneo antiguo. Está escrita en griego y fue elaborada en el siglo X después de Cristo, o sea, hace 1025 años. No se sabe por qué se llama Suda esta enciclopedia. La palabra Suda procede del griego y puede significar varias cosas. Puede significar fosa, o empalizada, o fortín, o trinchera, o guía. Y también algunos dicen que probablemente se llama Suda porque se reunieron a construir esta enciclopedia en el pueblo de Suda, en Creta. Es una obra monumental. Tiene más de 30.000 artículos ordenados alfabéticamente. Y muchos de estos artículos son ya la única fuente de historias, de descubrimientos, de conocimientos cuyo origen se perdió. No hay ya otro elemento para saber qué pasó que la Suda. El valor que tiene este documento, ¿verdad? Bueno, lo que sí se sabe es que es anterior, no hay una fecha precisa, pero sí se sabe que es anterior a Eustacio de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Eustacio de Tesalónica cita la Suda en varios de sus escritos. Dice, porque yo leí en la Suda tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay un artículo que se llama Adán en la Suda. Y ahí explica cómo es la creación primigenia de esta enciclopedia. Dice, esta obra es de Suidas, lexicógrafo, historiador, compilador, y el objeto es recoger todo el saber de nuestro tiempo. Y este muchacho, Suidas, vivió entre el 976 y el 1028, ya de nuestra era, ¿verdad? Y él fue el que recopiló todos estos datos para la enciclopedia y que contó con la ayuda de otros autores, y también tiene ahí transcriptos, artículos e ideas de muchos científicos. Empieza con una cronología del mundo y termina con la muerte del emperador Juan Simices, que murió en el 975. Y por ejemplo, en el artículo Constantinopla, el autor Suidas menciona a sus sucesores, a los sucesores de Simices, Basilio II y Constantino VIII. Parece entonces que eso confirma que la Suda fue escrita, que esa compilación fue hecha en la última parte del siglo X. Por supuesto, también hay partes que los perros agregaron, ¿verdad? Siempre pasa. Por ejemplo, hay un artículo que habla de Miguel Psellos, el joven, que vivió a finales del siglo XI, pero no coincide ni en el estilo ni en el material con los otros artículos, así que se considera interpolaciones tardías, digamos. La Suda está ordenada alfabéticamente, como dije, pero tiene algunas irregularidades. Las letras y las combinaciones de letras que tienen el mismo sonido están dispuestas juntas, digamos, ¿verdad? O sea,
La Suda comparte características del diccionario y de la enciclopedia. Hay un montón de artículos inspirados en los escritos de los escoliastas, alumnos de Aristófanes. También se cita a Homero, a Sófocles. Lamentablemente son muy pocas las obras de Sófocles, el gran autor de las fábulas. Hay muy poca compilación de su obra, pero hay. También está Tucídides. Y los datos biográficos de una cantidad de personajes importantes de la historia antigua, según el autor de esta enciclopedia, lo sacó del Onomatologión. ¿Qué es el Onomatologión? Es la obra de Esiquio de Mileto. También están los resúmenes de Constantino VII, que dejó su huella, la crónica de Jorge Cincelo, las biografías de Diógenes Laercio y los trabajos, por ejemplo, de Ateneo de Naucratis, de Filóstrato. Mala Ateneo de Naucratis, me vas a decir, ¿verdad? Y todo esto, si uno se interesa y si uno se entusiasma, está en la red. Ateneo de Naucratis fue un retórico y gramático griego, estoy leyendo acá, que floreció entre finales del siglo II y principios del III. La Suda dice que vivió en tiempos de Marco Aurelio, pero el desprecio con el que habla de Cómodo, que murió en el año 192, demuestra que sobrevivió al emperador, dice, por ejemplo, ¿verdad? Y la Suda trata tanto temas bíblicos como temas paganos. De lo que se colige que Suidas, el autor, era cristiano. Una nota al principio de una lista de diccionarios, desde los cuales compiló la parte léxica, junto con los nombres de sus autores, dice, les agradece a cada uno de ellos, pese que muchos de ellos ya murieron hacía más de 1000 años cuando se dispuso a hacer el trabajo, ¿verdad? Dicen que la Suda era mucho más grande, que era mucho más abarcativa, pero que la mayor parte se perdió durante el saqueo de Constantinopla a manos de los cruzados y durante el saqueo también de los turcos en 1453. También tengo que decirles que los que se interesan por la Suda, ponen Suda PDF y van a encontrar en internet. Y ustedes dicen, ¿y de qué te sirve esto? Y mata la curiosidad, cómo era el pensamiento antiguo, cómo ellos elaboraban sus métodos científicos. Un montón de cosas que a estas alturas del campeonato mucha gente cree que son cosas modernas, pero no. Señor Alberto, busqué en Amián y no encuentro. ¿Qué es Amián, sordo? Parece que escuchaste mal, sordo. ¿Qué es Amián? Y a ver quién nos envía, Regino. Petro nombra a un travesti como viceministro de la mujer. Sí, el presidente Gustavo Petro ha nombrado a Charlotte Schneider, se llama el travesti, como viceministro de la mujer del Ministerio de Igualdad e Equidad, cuyo ministro es un actor porno gay. Schneider ha trabajado en temas de derechos humanos y participación ciudadana, etcétera, etcétera. Asume el cargo con la responsabilidad
Su nombramiento ha generado controversia y debate en el país, ya que se da en medio de un contexto de crisis política y social. Schneider, nacido en Cuba y nacionalizado colombiano, cuenta con formación académica en bioquímica y estudios de género. Y así. Impresionante. Una locura. Y también nos manda Regino el video donde se le había visto en Panamá, paseándose por Panamá la Vieja, con otro travesti que es famoso. Y también esto que se publicó en Clarín, Gustavo Petro ordenó la primera tarea del nuevo ministro de Igualdad, organizar una manifestación de travestis. Qué bárbaro, pobre país, realmente. ¿En qué estarían pensando los colombianos cuando le eligieron, verdad? ¿En qué estarían pensando?